Esperamos que se encuentren muy bien y muchas gracias por estar hoy acá y bienvenidos al último de nuestros conversatorios en torno al tema y a la temática de evaluar en la universidad. Bueno, este encuentro va a estar siendo grabado, al igual que los otros encuentros, y lo pueden encontrar a partir del día de mañana en el portal docente, en la sección de encuentros en vivo, que ahora también igualmente les vamos a compartir el enlace a través del chat. En cuanto a la temática que nos toca trabajar hoy, al igual que en los encuentros anteriores, se trata de una temática muy interesante. La propuesta es hoy mirar un aula desde adentro, adentrándonos en una experiencia de evaluación en el área de matemática, en el nivel de ingreso de la universidad, y contada por una de sus protagonistas, Omar Malet, a quien aprovecho para darle la bienvenida. Muchas gracias, Malvina. Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Bienvenido. Omar es profesor nacional en matemática, física y cosmografía por la Escuela Nacional Normal Superior de Pergamino. Es magíster en enseñanza de la matemática por la Universidad Nacional de Cuyo y es profesor de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. También se desempeñó en el equipo técnico de matemática y como asesor del área de evaluación e investigación educativa de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Omar? ¿Todo bien? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien, contento de compartir una tarde con colegas. Perfecto. Bueno, algunas aclaraciones iniciales antes del encuentro. Al igual que en los otros, vamos a estar abriendo un espacio de preguntas hacia el final, pero los invitamos a todos también a ir compartiendo sus comentarios, sus preguntas durante la presentación a través del chat, y en caso de que sea pertinente y posible contestar algunas preguntas en el momento, lo vamos a hacer, y si no, las abordaremos al final, no se preocupen. Pensando un poco también en cómo comenzar en este encuentro, habíamos planteado con Omar comenzarlo a partir de algunos interrogantes, y en ese sentido te quiero preguntar, Omar, ¿qué fue lo que te llevó a vos y a tu equipo docente a decir, bueno, tengo que hacer algunos cambios en mi propuesta didáctica y también, por ende, en tus propuestas de evaluaciones? Sí, yo diría que básicamente fue cierta insatisfacción y cierta preocupación por lo que veía que sucedía cuando utilizábamos el modelo o el esquema de una clase teórica de corte magistral o expositivo, donde se presentaban los conceptos matemáticos, seguida de una clase práctica en la que los estudiantes individualmente o en grupo, eso variaba, resolvían una serie de ejercicios y problemas. Insatisfacción, preocupación, tanto por lo que se veía en la clase teórica, que era una mezcla de lo que podría ser leído como descompromiso de parte de los estudiantes o desapego, pero a la vez también una cuestión engañosa, ilusoria. Por ahí yo me quedaba con la sensación de que los estudiantes habían entendido mis explicaciones. Muchos estudiantes decían haber entendido mis explicaciones, pero después en la clase práctica y las dificultades para resolver los ejercicios eran descomunales, y las evaluaciones, los exámenes ponían de manifiesto dificultades igual de descomunales. Entonces, ese cúmulo, esa combinación de insatisfacción con preocupación fue la que promovió salir a buscar un cambio. Dice Laura que se escucha entrecortado, no sé si... Yo te escucho bien. ¿Los demás cómo escuchan? Cualquier cosa escriban en el chat. Ok. Dale, perfecto, Laura. Perfecto, si querés, Omar, retomá, y si vemos que hay algún problema mayor, vemos cómo lo solucionamos en el momento. No, bueno, con respecto a tu pregunta, me detendría ahí.
Ah, Eh, perfecto. Perfecto, sí, creo que es algo, todo lo que vos mencionás, es algo que nos pasa a muchos de nosotros. En ese sentido también, y creo que ya con esto te podés ir metiendo de lleno en la presentación, hay un concepto que vos abordás en tus trabajos y que también nos mencionaste que es muy importante en tu día a día como docente, y es el concepto de idoneidad didáctica. Ya vos ampliarás sobre esto, pero así como algún puntapié, ¿qué nos dirías sobre este concepto en cuanto a por qué es importante para pensar en las prácticas de evaluación en la universidad? eh, el concepto de idoneidad didáctica, que en realidad llegó a mi vida hace no tanto tiempo, bastante tarde podríamos decir, a mí me parece muy interesante por tres razones. Por un lado, porque nos permite analizar lo que hacemos como docentes. También nos permite emitir un juicio de valor sobre lo que hacemos, es decir, nos permite evaluarlo en el sentido más tradicional de la palabra. Pero la tercera cosa es que permite hacerlo sin quitarle complejidad a la cuestión. O sea, reconoce las sobredeterminaciones, los condicionamientos y los atravesamientos en los que desarrollamos nuestras prácticas, y eso me parece interesante porque permite tener una mirada para nada simplista, para nada lineal y para nada ingenua respecto de nuestra tarea. Yo quiero aclarar que la evaluación de los aprendizajes está comprendida en esta herramienta que es la idoneidad didáctica, pero la herramienta no se, Omar, no se limita, sí, sí, te molesto un segundito. Acá pregunta alguien si podés subir un poco el volumen y también recién se cortó. Quizás si podés desactivar la cámara por un rato hasta que se estabilice la conexión, así capaz te podemos escuchar mejor. ok, Que a veces puedes, sí. el volumen está al máximo. Perfecto. Entonces lo de la cámara, probemos a ver si eso puede Ahí está ayudar un poco. ahí desactivé la cámara. No, Perfecto, ahora en un ratito la volvemos a conectar, no te preocupes. decía que la evaluación de los aprendizajes es un aspecto de la idoneidad didáctica, pero la idoneidad didáctica amplía de alguna manera el horizonte. Eh, si te parece, porque tengo, me gustaría poder compartir con los colegas y las colegas varias cosas, eh, podemos empezar a meternos en la sustancia del encuentro. Y aunque quizá no sea muy ortodoxo de mi parte, quisiera empezar leyendo un cuento infantil, porque me va a permitir decir algo que quiero decir de entrada y me va a permitir decirlo tal vez más rápida y claramente. Así que si me dejan, les leo este cuento, que es un cuento breve, y que dice: Matías Barba Blanca era un viejo pirata jubilado. Vivía en un solitario paraje de la isla de Zanzíbar. Un reloj era el único recuerdo de su vida marinera. Era el reloj que había usado en su barco Malaspina. Todos los días, a las 12 del mediodía, tal como lo indicaba su cuidado reloj, disparaba un tiro de salva de un pequeño cañón. Una lluvia de recuerdos inundaba ese lejano paraje de Zanzíbar. Un mediodía recibió la visita de un amigo y, entre otras muchas cosas, le preguntó cómo hacía para comprobar si su reloj daba la hora exacta. Oh, dijo el pirata, en la ciudad de Zanzíbar, donde a veces voy, hay un relojero que tiene la hora exacta. Al pasar, miro la vidriera y controlo mi reloj. El amigo se despidió del pirata y se dirigió a Zanzíbar. Como era muy curioso, fue hasta la relojería en la que Matías controlaba la hora de su viejo reloj, entró y le preguntó al relojero cómo hacía para controlar la hora de sus relojes. Oh, dijo el relojero, hay un viejo pirata que vive del otro lado de la isla y que según dicen es fanático de la hora exacta. Él dispara un cañonazo todos los días exactamente a las 12, entonces yo aprovecho y pongo en hora mis relojes. A mí siempre me parece importante saber qué mira el que habla para poner en hora su reloj, y por eso yo quiero empezar planteando desde dónde voy a hablar yo, desde dónde elijo hablar. Y voy a hablar efectivamente desde la
experiencia que ya mencionó Malvina. Yo coordino la Cátedra de Matemática y Metodología para su estudio en el ingreso a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y es una cátedra una de cuyas características es la masividad. Trabajamos con alrededor de 30 comisiones, 30 docentes, eh, carreras muy diferentes, turnos distintos, eh, lo cual me parece, creo, le va a dar un tono particular a lo que yo pueda compartir hoy. Porque no podría yo, sería un cara dura en realidad, si emitiera un discurso eh, totalmente despegado, perdón, de lo que es mi quehacer. Yo tengo la responsabilidad de enseñar una materia que como matemática, como todas las materias, pero algunas de ellas, matemática, física, química, tienen particularidades que las hacen distintas de otras materias que tienen otras particularidades. Yo voy a hablar desde ahí, por lo tanto, en lo que yo diga van a estar presentes las posibilidades y también los límites de lo que hemos conseguido hacer, incluyendo mis propios límites entre esos límites. Y si bien por respeto hacia los autores del marco teórico y también respeto hacia ustedes, voy a hacer referencias al marco teórico, yo prefiero decir que lo que voy a presentar es algo así como un marco de significación, es ese marco teórico filtrado o atravesado por las vicisitudes de la experiencia que mencioné en esa cátedra, sobre todo en esa cátedra masiva, aunque también converge en otras experiencias. Entre ellas, yo durante muchos años coordiné el equipo técnico de matemática que se ocupaba en la provincia de Buenos Aires de evaluar el sistema educativo provincial a escala de sistema, es decir, hacíamos evaluaciones masivas, estandarizadas, en las que participaban miles de alumnos, evaluaciones que, bueno, se rigen por otros parámetros y otros criterios. Dicho esto, quiero empezar primero porque me confirmen si se está viendo lo que comparto. Sí, Omar, se ve perfecto. No sé si todos los demás, si quieren vayan poniendo en el chat, perfecto. Bien, Están viendo parece bárbaro. que sí. Excelente. Bien, vamos a empezar con una definición de idoneidad didáctica que se va a ir llenando de sustancia a medida que avancemos. La noción de idoneidad didáctica pertenece a un enfoque ligado a la didáctica de la matemática, pero no vamos a hablar solo de matemática, que se llama enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos, que tiene su origen en referentes como Carmen Batanero y Juan Godino de la Universidad de Granada y Vicent Font de la Universidad de Barcelona. Y la idoneidad didáctica es una propiedad, una cualidad de los procesos de enseñar y aprender o de los procesos de estudio, que tiene que ver con el grado o la medida en que esos procesos reúnen ciertas características que nos permiten decir cuán adecuados son para que los aprendizajes de los estudiantes se acerquen lo más posible a lo que nosotros queremos que aprendan y por eso les enseñamos. Aparece en esta definición la palabra significado, me detengo brevemente porque es una palabra cara e importante en el enfoque ontosemiótico. En este marco teórico, el significado de un concepto es todo lo que podemos hacer con ese concepto y todo lo que podemos decir sobre el concepto. Por ejemplo, el significado de triángulo desde el enfoque ontosemiótico no es la definición de un libro de triángulo, es todo lo que podemos hacer con un triángulo, reconocer formas triangulares en lo que nos rodea, dibujar un triángulo, construir un triángulo si nos dan las medidas de los lados, todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos decir. Podemos decir, tiene 3 lados, tiene 3 ángulos, la suma de los ángulos interiores da no sé cuánto. Bueno, todo ese paquete de cosas que podemos hacer y decir con un concepto es el significado de un concepto. Entonces, la idoneidad didáctica procura responder a la pregunta,
el proceso de estudio que implementamos, el proceso de enseñanza y aprendizaje que implementamos, cuánto permite que los significados de los que se apropian los estudiantes se parezcan a lo que institucionalmente pretendimos e implementamos en nuestra clase como enseñanza. Esta es la idea de idoneidad didáctica. Y yo decía al principio que un costado interesante de la idoneidad didáctica es que no le quita complejidad a nuestra tarea. Y la noción de idoneidad didáctica recoge esto a través de 6 dimensiones. La idoneidad epistémica, la idoneidad cognitiva, afectiva, interaccional, mediacional, ecológica. Vamos a ir recorriendo estas dimensiones progresivamente y, como decía antes, se van a ir llenando de contenido a medida que avancemos. Para poder empezar a adentrarnos en estas dimensiones, voy a compartir ahora, si es que puedo, un muy breve video para el cual tengo que compartir mi pantalla. Y lo que les voy a pedir es que presten, es un breve video, es mudo, dura menos de 1 minuto. Lo que les voy a pedir es que presten atención a la experiencia que el video desarrolla. Y la pregunta que les voy a hacer después es cómo explican lo que sucede, qué explicación tienen para lo que el video muestra, que insisto es una experiencia muy, muy sencilla. ¿Se está viendo la imagen del video? No, no se está viendo. No, no se ve, bueno. No. Bueno. Veamos qué puede haber pasado. Si no, si tenés el link en YouTube, también lo compartimos por ahí, no te preocupes. No tengo el link. Estoy compartiendo aplicación o pantalla, me voy a detener. Poné Sí, pantalla, compartí volví a pantalla. poner pantalla. Claro, no compartas Comparto aplicación pantalla. con pantalla completa, exacto. Ah, perdón, me equivoqué. Hoy en está eso. complicado campus, es verdad, Laura. Claro. No, A ver si ahora se ve. ahí se ve perfecto. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bien, largamos el video, es muy cortito y recuerden que el pedido es que presten atención a lo que sucede y después alguno abre el micrófono y explica por qué sucede lo que sucede. Ahí va. Bien. En el chat o alguien que quiera tomar el micrófono y contar qué es lo que puede explicar lo que pasó. Acá Francisco está compartiendo en el chat, no sé si querés compartir micrófono, Francisco. Se consume el oxígeno dentro del vaso, entonces disminuye la presión de gases ahí dentro y sube la columna. Bien, ¿alguien quiere compartir otra explicación? Magia. Magia, también puede ser, ¿por qué no? Bueno, fíjense, por supuesto lo del video es solo una excusa para empezar a hablar de la primera faceta de la idoneidad didáctica, que es la faceta epistémica. Efectivamente, en muchos sitios de internet, incluso en algunos libros de texto,
aparece al menos una parte de la explicación que dio Francisco, que es que el agua sube porque al combustionar la vela se ha consumido el oxígeno. Todos sabemos que en una combustión, creo que todos sabemos que en una combustión se consume el oxígeno. Incluso en algunas propuestas, como se sabe que el porcentaje de oxígeno en el aire es más o menos del orden de un 20%, se invita a los estudiantes haciendo esto en un laboratorio a medir cuánto de la altura del vaso sube el agua, etc. Y en realidad, si nos quedamos con esa parte de la explicación, esa explicación es incorrecta, porque es verdad que en la combustión se consume oxígeno, pero también es verdad que se produce dióxido de carbono y se produce vapor de agua. No sé si alcanzaron a ver que en las paredes del vaso el vapor de agua se condensa y la pared del vaso se opaca. Y no vamos a entrar en el terreno de las ecuaciones químicas, pero se puede demostrar que esos gases que se forman por la combustión, el dióxido de carbono y el vapor de agua, ocupan tanto más volumen que el que ocupaba el oxígeno. En realidad, la explicación no es química, sino que es física. Cuando la vela se apaga, se enfrían los gases en el interior del vaso. Al enfriarse, disminuye la presión atmosférica en el exterior del vaso, digamos, pasa a ser mayor que la presión en el interior del vaso, y por eso el agua sube. Vuelvo a decir, el video y la experiencia es solo un pretexto para hablar de un primer aspecto de la idoneidad epistémica. Una de las características que debemos cuidar cuando enseñamos, la disciplina que enseñemos, es que nuestra enseñanza esté libre de errores, es decir, que el conocimiento que comunicamos sea el conocimiento validado por la comunidad científica, con las limitaciones que eso tiene. El conocimiento científico sabemos que va cambiando. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es una obviedad, somos profesores universitarios, nuestra enseñanza está libre de errores, la bibliografía que utilizamos lo garantiza, y esto en parte es así, pero yo quiero llamar la atención sobre un costado por el cual se nos pueden colar errores que hasta pueden ser intencionales, pero que tenemos que poder identificarlos. Y para esto me voy a ir a otro extremo del sistema educativo, me voy a ir al nivel inicial o a la escuela primaria. Ustedes saben que una cosa que los chicos chiquitos tienen que aprender es nuestro sistema de numeración. En nuestro sistema de numeración, estoy compartiendo ahora el archivo, ¿se ve? Perfecto. Bueno, qué éxito. En nuestro sistema de numeración, estos dos números, el 23 y el 32, son distintos, están hechos de las mismas cifras, están hechos de los mismos dígitos, pero son distintos justamente por la cuestión del valor posicional. Probablemente alguna de ustedes, cuando iba a la escuela primaria o siendo padre o madre de un alumno de escuela primaria, recuerde que en alguna etapa de la historia de nuestro sistema educativo, para enseñar el sistema de numeración, se utilizó un modelo que se solía llamar el modelo de los ataditos, que consistía en que con fósforos o con escarbadientes se asimilaban los fósforos sueltos a unidades, un atadito de 10 fósforos a una decena, un atado de 10 ataditos a una centena, etc. Entonces, con ese modelo, con esa metáfora de los ataditos, al número 23, por ejemplo, lo podríamos representar así: 2 ataditos de 10 escarbadientes y 3 escarbadientes sueltos. El problema es que también lo podríamos representar así. Es decir, el orden en que ubiquemos los ataditos y los palitos sueltos es indiferente y sigue habiendo 23 palitos. ¿Qué ha ocurrido acá? Al utilizar como metáfora este sistema de los ataditos, se nos fue por el desagüe una característica central del sistema de numeración que queríamos enseñar, que es la posicionalidad. O sea, nosotros los maestros que tenían esta
a los niños el sistema de numeración, debían enseñar un sistema posicional, pero lo que enseñaban era un sistema de numeración no posicional. Entonces, es altamente probable que si usamos bibliografía de calidad, no se nos cuelen en nuestras clases errores como este de la explicación errónea de lo que sucede en la experiencia de la vela, pero como creo que todos en nuestras clases apelamos a analogías, a metáforas, a veces a través de la metáfora, como ocurre en esta metáfora de los ataditos como metáfora del sistema de numeración, a veces digo, como toda analogía y toda metáfora tiene un límite, o sea, es análoga hasta cierto punto, pero más allá de ese punto no, podemos inducir en los estudiantes errores a los que tenemos que estar atentos. Esta es una primera vertiente de la idoneidad epistémica que quería marcar. Para que nuestra enseñanza sea epistémicamente idónea, debería estar libre de errores lo más que se pueda. Una segunda cuestión de la idoneidad epistémica, paso rápidamente sobre ella, tiene que ver con esto. Fíjense en un problema matemático, disculpen los ejemplos, son de mi área, pero no nos vamos a detener en el ejemplo en sí. Habla del Golden Gate, el puente que enmarca la bahía de San Francisco, y a partir de ciertas torres que sostienen los cables, etcétera, pregunta por la altura de esos cables curvos que sostienen al puente, según a qué distancia nos encontremos de uno de los extremos del puente. Este problema, además de poder ser expresado en palabras, como recién lo fue, también admite estas representaciones, una tabla donde a cada distancia contada desde uno de los extremos del puente le corresponde una altura del cable por encima de nuestras cabezas si estuviéramos ahí, una fórmula que para cada distancia da la altura, o un gráfico que efectivamente, por allí están diciendo no es una parábola, pero lo es aproximadamente. Todo modelo matemático es una simplificación de la realidad. Lo que yo quiero no es ahora discutir la cuestión de los modelos matemáticos, que es otra cuestión fascinante, por cierto, sino marcar que un mismo concepto, el de función cuadrática, dirían los matemáticos, admite distintas presentaciones, se puede poner a jugar en distintos contextos. El contexto real de un puente, el contexto de la tabla, un contexto aritmético, el contexto algebraico de una fórmula, el contexto de un gráfico, como el gráfico de esa parábola. Y si, por ejemplo, tomáramos otro concepto muy distinto, el de idoneidad epistémica, que es el concepto que yo estoy tratando de compartir con ustedes, si esto fuera una clase de un curso de didáctica y yo quisiera que ustedes se apropiaran del concepto formal de idoneidad epistémica, y tendría que poder jugar como docente en el análisis de un capítulo de un libro de texto, el análisis de una clase, el análisis de una planificación. Otro costado entonces de la idoneidad epistémica es que el grado de idoneidad epistémica mejora si somos capaces de trabajar sobre los distintos contextos o los distintos significados parciales que un concepto puede tener, porque esos significados parciales convergen en un significado global, en un significado holístico, y para estar en mejor posición para decir que les hemos enseñado determinado concepto a nuestros estudiantes, vale la pena hacer el esfuerzo de recorrer distintos contextos. Y por último, para terminar con la idoneidad epistémica, otro aspecto importante es que aquello que enseñemos, además de que tiene que estar libre de errores, y si a través de una metáfora o una analogía introducimos algún error a sabiendas, porque la metáfora o la analogía son limitadas, después tenemos que llamar la atención de los estudiantes sobre ese error. Además de que tenemos que propender a una enseñanza libre de errores, además de que tenemos que propender a una enseñanza que recoja distintos significados parciales de un mismo concepto, y tenemos que enseñar aquello sobre lo cual hay cierto consenso, que es lo esperable para determinado nivel educativo.
Es decir, este es un riesgo que corren permanentemente los sistemas educativos. En algún momento, cuando la reforma educativa de los 90, se discutió fuertemente, por ejemplo, si el nivel inicial no se estaba transformando un poco en nivel primario, o si el nivel secundario no se estaba primarizando. A nosotros nos toca velar porque el nivel universitario sea nivel universitario y enseñemos allí lo que hay cierto consenso que corresponde enseñar en la universidad. Por supuesto, esos consensos están geográfica e históricamente también condicionados, no son de una vez para siempre. Tobias Danzig, por ejemplo, cuenta que en el siglo XV un mercader quería que su hijo estudiara matemática en la universidad, entonces pidió consejo a un especialista, y el especialista le dijo que si lo que quería era aprender a multiplicar, podía hacerlo en universidades alemanas, pero que si además quería aprender a dividir, tenía que asistir a una universidad italiana, porque las universidades alemanas en esa época no enseñaban la división. Hoy la multiplicación o la división son contenidos de la educación primaria. Por eso digo que los consensos acerca de qué es lo que corresponde enseñar en cada nivel, por supuesto están epocalmente determinados. Todo esto converge en esta definición de idoneidad epistémica. La idoneidad epistémica valora, mide, si por ahí es exagerado decir que mide, el grado de representatividad de lo que nosotros enseñamos respecto de un significado científico que utilizamos como referencia. A esa representatividad la podemos pensar desde los tres costados por los que anduvimos recién. Desde el costado de que no haya errores o que nos hagamos cargo si intencionalmente introducimos alguno a través de una metáfora, por el costado de que pongamos a jugar un mismo concepto en distintos contextos para presentar distintos significados parciales, y por el costado de cuidar que lo que enseñemos acorde al nivel universitario. Dejo aquí la idoneidad epistémica y vamos a la segunda faceta, la de la idoneidad cognitiva. Y en este caso voy a empezar por la definición. La idoneidad cognitiva es el grado en que lo que enseñamos, los significados que pretendemos transmitir a los estudiantes, están en la zona de desarrollo potencial de los estudiantes y también cuán próximos quedan los aprendizajes de los estudiantes a lo que nosotros quisimos enseñarles. Pero sobre esto último, que tiene más que ver con la evaluación de los aprendizajes, voy a volver sobre el final. Ahora me quiero detener en esta cuestión de la zona de desarrollo potencial para marcar puntualmente algo. La noción de zona de desarrollo potencial viene de un teórico del aprendizaje ruso, Vygotsky. Yo quiero, para que tengamos una plataforma común para pensarla, presentarla de manera muy, muy simplificada. Digamos que hay una cantidad de cosas que en esta figura pretende describir el círculo blanco, que cualquiera de nosotros puede hacer por sí mismo, puede hacer por sí solo. A eso Vygotsky lo llama el desarrollo real. Hay una zona más amplia, imagínense el círculo celeste que en parte está tapado por el círculo blanco, ¿qué es lo que podemos hacer si nos dan una mano? Lo que podemos hacer si un par nos ayuda, lo que podemos hacer si un profesor nos ayuda. A eso Vygotsky lo llama el nivel de desarrollo potencial. A esa franja celeste, a esa corona que queda entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, se lo llama la zona de desarrollo próximo, y sería deseable que cuando enseñamos, nuestras intervenciones caigan allí, caigan en la zona de desarrollo. Porque si caen en la zona de desarrollo real, en el nivel de desarrollo real, en sentido estricto no vamos a poder decir ni que los estudiantes aprendieron ni que nosotros enseñamos, porque lo que hicimos fue poner a jugar sus saberes previos, pero no se los enseñamos nosotros. Y si nuestras intervenciones caen fuera del nivel de desarrollo potencial, es decir, fuera de lo que los estudiantes pueden, incluso asistidos, incluso andamiados, y los estudiantes no tienen con qué apropiarse de eso. Entonces,
nuestras enseñanzas tendrían que caer dentro de la zona de desarrollo próximo. A esto creo que todos aquí somos docentes y con cierta muñeca lo sabemos pilotear prestando atención a las reacciones de los estudiantes. No quiero llamar la atención sobre eso, que también es importante, sino sobre un flanco en el que podría ocurrir que provoquemos sin quererlo intervenciones que caen fuera del nivel de desarrollo potencial de los estudiantes y de las cuales los estudiantes no pueden hacerse cargo. Me refiero al trabajo en grupo en nuestras clases. Según cómo armemos los grupos de trabajo, puede ocurrir que en un grupo participen un estudiante muy aventajado con estudiantes que tienen otros saberes previos, otros ritmos de aprendizaje, y entonces ese estudiante aventajado puede tener intervenciones en el grupo que vayan más allá del nivel del desarrollo potencial de sus compañeros y por lo tanto sus intervenciones pueden ser inútiles. Se habla mucho, y por supuesto que está muy bien hablar de ello, acerca del valor de la heterogeneidad. Yo creo, lo voy a decir rápido y por lo tanto corro el riesgo de simplificar mucho la cuestión, que todo grupo humano es a la vez homogéneo y heterogéneo, porque la homogeneidad y la heterogeneidad no dependen del grupo en sí, sino del anteojo que yo me ponga para mirar el grupo. Si yo pienso que ustedes, por ejemplo, quienes me están escuchando, conforman un grupo ahora, y me pongo el anteojo de son profesores del IDVA, desde ese punto de vista, ese grupo es homogéneo. Ahora, si me pongo el anteojo de, no sé, las edades de ustedes, el lugar donde viven, los estudios que hicieron, el grupo va a resultar heterogéneo. Es decir, no es cuestión de homogeneidad, heterogeneidad, sino de homogeneidad en qué, heterogeneidad en qué. Y al menos en el caso de matemática, en otras áreas esto puede ser diferente, al menos en el caso de matemática, nosotros hemos visto que los grupos muy heterogéneos en saberes y ritmos de aprendizaje perjudican a los estudiantes que tienen menos saberes o que tienen menos ritmo, porque de alguna manera es como que el muchacho que sabe si está en el grupo les cuenta el final de la película. Respecto de la idoneidad cognitiva, por ahora quería llamar la atención sobre este aspecto puntual. Avanzo hacia la otra faceta, la idoneidad afectiva, y también empiezo por definirla. Tiene que ver con la motivación, tiene que ver con cuánto lo que proponemos consigue entusiasmar a nuestros estudiantes. Esto se dice así, se dice fácil, pero tiene detrás cuestiones muy complejas y yo me quiero también detener en un par de esas cuestiones. Por un lado tendríamos que, a partir de reconocer que los estudiantes tienen intereses y se entusiasman con algunas cosas y no se entusiasman con otras, tendríamos que poder diferenciar entre intereses de corto plazo e intereses de largo plazo, o si ustedes quieren, entre intereses y necesidades. Porque, a ver, un filósofo argentino ya muerto, Ricieri Frondizi, uno de los hermanos de Arturo, que fue presidente, escribió por la década del 60 un trabajo que para mí no es viejo sino clásico, que se llama Las nuevas ideas pedagógicas y su corrupción. Y ahí recoge la discusión acerca de esta cuestión de los intereses y dice, está bien, tenemos que apuntar a que nuestra enseñanza sea respetuosa de los intereses de los estudiantes, pero sepamos que los estudiantes tienen intereses de corto plazo y también tienen intereses de largo plazo, pero de los intereses de largo plazo no pueden hacerse cargo, porque a veces ni siquiera saben que los tienen. Por eso los estudiantes están a cargo de docentes, o si ustedes quieren, en coyunturas familiares, los niños y los jóvenes están a cargo de adultos responsables, sus padres, por ejemplo. A ver, puede ocurrir que nuestros estudiantes, sobre todo los del ingreso, los de los primeros años, no sé, tengan un interés inmediato que consiste en jugar a la Play muchas horas por día.
pero en algún momento van a tener la necesidad de conseguir un buen trabajo en la profesión para la cual se están formando, en un mercado laboral que todos sabemos cada vez es más complejo, más exigente, y el estudiante no sabe, no tiene por qué saber cuáles son las exigencias de la profesión para la cual se está formando. De eso lo que sabemos somos nosotros. Y lo que quiero decir es que ese interés que el estudiante hoy no ve, también va a ser un interés del estudiante. No es, ahora puede que sea un interés mío que soy su docente, que entra en cierto punto en tensión con sus intereses más inmediatos que quizá tengan que ver con pasarla bien, por decirlo de una manera muy pedestre. Pero ese estudiante después va a tener ese otro interés en poder ejercer bien su profesión. Y esto hace a la idoneidad afectiva. Pensemos no solo en los entusiasmos coyunturales de los estudiantes, sino cómo entusiasmarlos lo más posible, y cuando el entusiasmo flaquea, cómo invitarlos a poner voluntad para trabajar por intereses que también van a ser de ellos, pero que no son de corto plazo, sino que son intereses futuros. Y también, respecto de la idoneidad afectiva, quiero dar una breve pasada por los aportes de un psicólogo social estadounidense, Bernard Weiner, que dice que después de una acción cualquiera que hagamos, y acá los invito a pensar concretamente en estudiantes que dieron un examen con ustedes. Cuando reciben el resultado del examen, como nos pasa a cualquiera de nosotros con cualquiera de nuestras acciones, primero tendemos a hacer lo que Weiner llama una evaluación primaria en términos de éxito o fracaso. Me fue bien, me fue mal. Y esa evaluación primaria está acompañada de una emoción básica, primitiva, también primaria, de felicidad o de alegría o de frustración, de agobio, según que la vivencia haya sido de éxito o de fracaso. Esto es humano, es casi inevitable y se nos gatilla automáticamente, por decirlo de alguna manera. Ahora, dice Weiner, a este primer momento de evaluación primaria, acompañada de una emoción primitiva, le sigue también humanamente un segundo momento que consiste en que salimos a buscar una causa. ¿Por qué me fue bien o por qué me fue mal? Para seguir con el ejemplo del examen. Por eso la teoría de Weiner se llama teoría de la atribución causal. Y dice Weiner, esa causa puede ser analizada según tres dimensiones. La dimensión locus, que consiste en verse, bueno, esa causa, eso que me llevó al éxito o al fracaso, ¿está en mí, es una cuestión interna, es una cuestión personal, o es algo que está en el entorno, es externo? La segunda dimensión es la controlabilidad. Eso que me llevó al éxito, me llevó al fracaso. ¿Yo lo puedo controlar o no depende de mí, es incontrolable? Y por último, la dimensión estabilidad. Eso que me condujo a una actuación exitosa o a una actuación fallida. ¿Es permanente, es persistente o pasó esa vez, es transitorio y no tiene por qué volver a ocurrir? Según cómo se combinen estas dimensiones, Weiner distingue distintos estados emocionales. No nos vamos a detener en todos, pero por ejemplo, la ira o el enojo en el caso de que obtengamos un resultado negativo por causas que no podemos controlar y porque percibimos que ha habido una conducta arbitraria de parte del otro, o culpa si el resultado es negativo por causas controlables como la falta de esfuerzo. ¿Qué tiene que ver esto con la evaluación? A mí me parece que seguramente todos tenemos bastante trabajo hecho cuando devolvemos una evaluación, un examen o un trabajo del orden que sea, sobre las cuestiones que podríamos llamar disciplinares o cognitivas, algo así como qué errores cometió el estudiante, llamarlo a la reflexión sobre esos errores que tengan que ver con la disciplina, usó mal un concepto, en qué se equivocó, etcétera, etcétera. Pero también convergen allí causas de otro tipo, pueden converger causas de otro tipo que tengan que ver con la dimensión afectiva. Por ejemplo, el tiempo que le dedicó al estudio,
si fue mucho o fue poco, si estuvo bien distribuido o mal distribuido, porque a lo mejor fue mucho, pero 2 días antes de entregar el trabajo o de rendir el examen, o el entorno en el cual estudió, a lo mejor un entorno con mucho ruido, con muchas interferencias. Y también es importante dedicar un rato, así como trabajamos sobre los errores más ligados a la disciplina, lo que podríamos llamar errores conceptuales en un principio, o errores de procedimiento, también sería importante acompañar a los estudiantes en una ampliación de la atribución causal, para retomar a Weiner. Es decir, ¿a qué atribuyen lo que les salió bien? ¿Cuáles son las condiciones de logro que identifican? ¿A qué atribuyen lo que les salió mal? ¿Cuáles son las causas de fracaso, las causas de una conducta fallida? Me parece que en ese sentido también tenemos que hacer. Concretamente, nosotros en el ingreso incorporamos desde hace años un taller de reflexión sobre cuestiones. Tomamos un examen parcial el 22 de mayo. Por estos días estamos haciendo este tipo de reflexiones con los estudiantes y, entre otras cosas, les propusimos que hicieran memes o videos sobre su experiencia parcial, sobre cómo se veían de cara a los exámenes que vienen, sobre qué mantendrían y qué modificarían. Y, estando entre colegas, quiero compartir con ustedes un meme que a mí me resultó muy simpático, de uno de los grupos de estudiantes, que dice, no se ve muy bien, así que lo leo: en mi nuevo libro, Mejor me acuesto y mañana me levanto temprano a estudiar, hablo del autoengaño y sus consecuencias. Me parece, y quería compartirlo con ustedes, que incorporar la dimensión afectiva a la reflexión sobre los resultados de una evaluación es algo que vale la pena. Voy como tiro porque tengo ganas de contarles muchas cosas y vuelvo a pedirles permiso, pero es retórico el pedido, porque quiero leer otro cuento que me va a permitir explicar muy rápidamente la faceta de la idoneidad didáctica que sigue. Este cuento dice así: dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable. No está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable, y él se rió y me explicó con muy buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado, porque Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días: por favor, Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice polución, efusión del semen. ¿Qué será efusión y qué será semen? Busqué efusión y dice derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto: esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí. Así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella, tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa, yo la conozco bien. Cuando tiene un misterio se le arruga la nariz, y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme: ya averigüé, semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo, entonces nosotras todavía no tenemos semen. Y ella, no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos como mi papi o tu papi. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo, qué raro. Y ella, Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta porque en la clase de ayer había aprendido que espermatozoides se escribe con Z. Cuando se fue Rosita yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando
Quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente. Me dijo que lo que tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire, y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera, y eso es la maldita polución y no el semen que dice el diccionario. Entonces le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui corriendo a buscar a Rosita y como en su casa estaba la mami de ella que se llama Asunción, igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas y entonces yo muy misteriosa, vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo, porque ahora sí lo averigüé todo y nosotras no venimos del semen sino de la atmósfera. Este cuento, un cuento de Mario Benedetti, a mí me parece muy, muy divertido, entre otras cosas, pero me da pie para presentar la siguiente faceta de la idoneidad didáctica, la idoneidad interaccional, que justamente tiene que ver con el grado, propuesta de enseñanza, permite atajar o atender, si no los pudimos atajar, los conflictos semióticos. ¿Y qué son los conflictos semióticos? Los conflictos de significado. Lo que le pasa a Beatriz en este cuento, que a partir de lo que dijo su tío Rolando, bueno, toma una deriva que la lleva a esa conclusión de que no venimos del semen, sino de la atmósfera. La idoneidad interaccional, entonces, nos remite a la necesidad de promover cuando enseñamos espacios en los que chequear y rechequear qué significado le están atribuyendo nuestros estudiantes a aquello que le enseñamos. Esto implica hacerlos hablar o hacerlos escribir mucho, básicamente como para tener acceso a las ideas que se van formando respecto de los conceptos sobre los cuales vamos trabajando. Avanzo un poquito más. Estoy compartidor de cosas que por ahí no tienen mucho que ver, pero que me gusta compartir. Y ahora le toca el turno a Fontana Rosa, Inodoro Pereira y el perro Mendieta. Quiero compartir unas viñetas de una historieta que también me va a permitir abordar rápido otra faceta de la idoneidad didáctica. Voy leyendo. Dice don Inodoro: tengo muchas ideas para este año, Mendieta. Vamos a embaldosar el techo, encima las bichucas se resbalan y se matan. Al rancho lo vamos a blanquear. ¿A la cal? Pregunta Mendieta. ¿Para qué vamos a blanquear la cal si ya es blanca, Mendieta? No sea fanático. Acá en mi dormitorio vamos a sembrar soja, que es planta de interiores, y papa en la cocina para evitar los intermediarios. Tuita esa parte de la pampa hasta donde alcanza la vista, hacemos parque nacional, litro, ligustrín y césped inglés. Cuidado con el césped inglés, reflexiona Mendieta. Después reclaman diciendo que es territorio de la corona. Al norte vamos a hacer un dique, por si viene la sudestada. Al norte, por si nos trata de sorprender por la espalda, el río es traicionero. Argentinos, a las cosas. Vamos, Mendieta. En 2 patadas terminamos tuito. ¿Qué día es hoy? Miércoles, don Inodoro. ¿Miércoles ya? La pucha, ya tenemos el fin de semana encima. Miércoles 7 de marzo, dice Mendieta. ¿Marzo? Ande nos queramos acordarse, nos viene la fiesta. Navidad, Año Nuevo, Reyes. ¡Ta que lo tiró! El año ya está perdido, Mendieta. El año, la década, don Inodoro. Ni vale la pena ponerse a trabajar, Aura, Mendieta. ¿Qué lo parió? ¿Cómo pasa el tiempo? Esto desemboca en la siguiente faceta de la idoneidad didáctica, la idoneidad mediacional, que tiene que ver con el grado de ajuste de nuestra propuesta de enseñanza a los recursos con los que contamos, incluyendo como recursos el tiempo con el cual contamos. En
general, a los docentes de distintos niveles del sistema educativo nos sucede que nos hacemos propósitos como los de Inodoro Pereira, que después rebasan los límites del bimestre o del trimestre o del cuatrimestre o de la unidad de tiempo que tengamos disponible. Entonces, cuando tomamos decisiones respecto de la enseñanza, tenemos que incluir esta dimensión, con qué recursos contamos y con qué tiempo contamos, porque la idoneidad mediacional es un aspecto que puede vulnerar la calidad de nuestra propuesta, en la medida en que la propuesta resulte muy pobre respecto del tiempo que tenemos, si el tiempo es excesivo, o lo que más frecuentemente ocurre, que el tiempo no nos alcance. Llegamos hacia la última faceta, sobre la que me quiero detener un poco, que es la idoneidad ecológica, que tiene que ver con el grado, la medida en que nuestra propuesta, el proceso de estudio al que convidamos a los estudiantes, se ajusta al proyecto de la institución, al proyecto de la sociedad, al entorno en el cual estamos trabajando. Este es un punto importante y quiero recuperar algunas ideas de un didacta francés, Yves Chevalard, que nos recuerda que evaluar un objeto, evaluar los aprendizajes, por ejemplo, es asignarle cierto valor y que ese valor no es un valor en el vacío, no es un valor absoluto, es un valor relativo a un proyecto. O sea, un aprendizaje es más o menos valioso según el proyecto en el cual se inserta. Y cuando hablamos de proyecto tenemos que tener en cuenta que nuestra tarea es muy compleja porque además de nuestro proyecto, si ustedes quieren, nuestro proyecto profesoral personal, está el proyecto del departamento al cual pertenecemos, está el proyecto de la universidad a la cual pertenecemos, está el proyecto de la comunidad profesional para la cual estamos formando a nuestros estudiantes y comunidad a la cual tal vez nosotros mismos pertenezcamos. Y por eso me parece importante recuperar dos horizontes, al menos dos. Fíjense ustedes que cuando un estudiante decide seguir una carrera, en general, no siempre, pero en general, lo hace atendiendo a dos coordenadas. Una de las coordenadas es en qué universidad va a estudiar y la otra coordenada es qué carrera va a estudiar. Estos dos horizontes, en qué universidad estamos y a qué carrera pertenece nuestra materia, tendríamos que hacerlos siempre presentes en nuestra materia, porque de lo contrario, la materia se autonomiza de la carrera a la que pertenece y de la universidad a la que pertenece. A ver, voy a tomar un ejemplo, no digo que ocurra ni con todos nosotros ni con todas las disciplinas, pero voy a tomar un ejemplo que tiene que ver con matemática, que es lo que conozco. No es nada infrecuente que el profesor de análisis 1 enseñe análisis 1 de la misma manera y las mismas cosas en la universidad A que en la universidad B, que es muy distinta de la universidad A. Y lo que es más grave, enseña el mismo análisis 1 en la carrera de administración de empresas que en la ingeniería en computación. Y no es lo mismo. El análisis matemático que tiene que enseñar tiene que recuperar muy fuertemente el horizonte, primero de la carrera en la cual está siendo enseñada y segundo de la universidad en la cual esa enseñanza está teniendo lugar. Por eso Chevalard recoge lo que él llama tres problemáticas de la didáctica. La problemática básica, que sería, dicho en términos más coloquiales, y no los de la diapositiva que estoy compartiendo, ¿cuál es el mejor modo de enseñar lo que tengo que enseñar? Esa es la problemática básica de la didáctica. La problemática intervencionista, dado un saber, dado un tema, ¿para qué proyecto es útil? ¿Para qué carrera? ¿Para qué desempeño profesional? Y la problemática primordial,
dado un proyecto, quiero formar buenos ingenieros agrónomos, no sé. ¿Cuáles son los saberes útiles para ser un buen ingeniero agrónomo? Y él dice que nos está ocurriendo en muchas instituciones que en lugar de seleccionar esos saberes por su funcionalidad, es decir, por su adecuación a la carrera, diría yo, lo hacemos más bien o por la nobleza cultural del saber, es decir, por la tradición. Bueno, si a mí cuando era estudiante de ingeniería agronómica me enseñaron tal cosa, y bueno, toda la vida ha sido así, yo lo voy a seguir enseñando. Y él habla de saberes en stock. Él dice, las carreras a veces se arman no a partir de los saberes necesarios para esa carrera, sino a partir de los saberes que tienen los especialistas que dan clase en esa carrera. Es decir, se arman a partir de un stock de saberes que de alguna manera son preexistentes al proyecto de que se trate. Digo, hay aquí algo en lo que vale la pena pensar. Concretamente, ¿qué aporta nuestra materia a la carrera en la cual está inserta? Para ir terminando al menos con este momento, quiero compartir este otro diagrama. Yo ya había mostrado el hexágono celeste al principio con las 6 facetas de la idoneidad didáctica. Cuando uno como docente se pone a tratar de evaluar la idoneidad didáctica de lo que efectivamente hace, raramente obtiene ese hexágono celeste que corresponde a las condiciones óptimas, corresponde a un hexágono medio deforme como ese que en un tono un poco más oscuro se ve en el centro, que tiene algunas cosas mejores, por ejemplo, una buena idoneidad interaccional y otras cosas no tan buenas, no sé, la idoneidad mediacional, por ejemplo. Yo vuelvo a lo que dije antes. Una de las cosas que a mí me gustan de la noción de idoneidad didáctica es que reconoce la complejidad de lo que hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo puedo explicar, me parece, con más claridad. Mejorar lo que hacemos desde el punto de vista de una de estas 6 dimensiones es más o menos fácil. Lo hace casi cualquiera. El problema es que a veces mejorando una de las facetas empeoramos otra. Por ejemplo, yo puedo mejorar la idoneidad cognitiva. Recuerden que la idoneidad cognitiva tenía que ver con que aquello que enseñamos tenga una dificultad manejable para los estudiantes. Dicho de manera simple, se trata de eso. Ahora, si simplifico mucho lo que enseño, por ahí pierdo idoneidad epistémica. Es decir, termino enseñando cosas que son propias de la escuela secundaria y no de la universidad. Del mismo modo, yo puedo mejorar la idoneidad cognitiva si a los estudiantes le doy más tiempo. Ahora, si le doy más tiempo, puedo entrar en conflicto con la idoneidad mediacional, porque a mí se me pide que dé una materia que es cuatrimestral, no es anual. Entonces, tengo el tiempo que tengo. Yo puedo dejarme llevar por los entusiasmos inmediatos y coyunturales de los estudiantes y mejorar así la idoneidad afectiva de mi propuesta. Pero estaré enseñando lo que tengo que enseñar si tengo como horizonte una carrera y una profesión determinada. Es decir, estas 6 facetas tironean entre sí, eso es lo que quiero decir, están en tensión entre sí. Uno puede mejorar una, pensarlas por separado, pensar en la mejora de una de ellas no es tan difícil. El problema es que al mejorar una podemos conseguir sin querer lo que no sea mejor otra, sino que al contrario termine resultando peor. Como para ir terminando, quiero ir a una cosa que es más horizontal y entre colegas, realmente. Habíamos dicho, si ustedes recuerdan, que había dicho yo, que soy el que está hablando sin parar, que la idoneidad cognitiva tenía 2 aspectos. Yo por ahora me detuve sobre el que tiene que ver con que lo que enseñamos tenga una dificultad manejable, o más formalmente,
que caiga dentro de la zona de desarrollo potencial y en lo posible en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes. Y el otro aspecto es cuán cerca queda los estudiantes de lo que nosotros queríamos enseñarles, comunicarles, transmitirles. Y un modo de medir esa proximidad, y ahora sí uso a propósito la palabra medir, es el examen. Es un examen. Yo particularmente no tengo nada en contra de ninguna herramienta de evaluación y tampoco tengo nada en contra de los exámenes. Entonces, por ahí me parece, y ahora estoy hablando a título muy, muy personal y recuperando lo que, si bien ha tenido casi todo de monólogo por ahora, yo imagino como un encuentro con colegas, algunos de los cuales, tal vez muchos, tienen que enseñar disciplinas que tienen alguna afinidad con la que yo enseño. Me parece que a veces por hablar, insisto, legítimamente de prácticas alternativas de evaluación, se descuida la posibilidad de reflexionar sobre una herramienta más tradicional, en un punto necesaria, como son los exámenes, con el fin de mejorarlos. Y yo quiero compartir estos 5 minutos, no creo que me lleve más, con ustedes para hablar un poquito de los exámenes, de una herramienta tan clásica como los exámenes. Y al hablar de los exámenes estoy hablando de los exámenes que nosotros, que en la cátedra que yo coordino, tomamos en la universidad. Un problema que a veces pasa desapercibido es que cuando tomamos un examen ponemos en juego no todo lo que pretendíamos que los estudiantes aprendieran, sino una muestra, por razones de tiempo, por ejemplo. Una muestra. Y esa muestra, esto los estadísticos lo saben bien, pero en general cuando construimos un examen no lo pensamos desde el punto de vista de la estadística muestral. Una muestra, en este caso, tiene ciertos requerimientos de representatividad. Es decir, para que ese examen tenga lo que formalmente se llama validez curricular, sería deseable que barriera, que recorriera, no digo todas las cosas sobre las que trabajamos con los estudiantes, pero sí una cantidad adecuada de ellas, porque si no el examen no tiene validez curricular, está sesgado, apunta a solo una o dos cosas de un repertorio de cosas más amplias que pusimos en juego mientras enseñábamos. Y es todo un desafío construir un examen que tenga alguna representatividad muestral, porque entra a tallar fuertemente el tiempo. No podemos tomar un examen que dure 8 horas. Entonces, tenemos que compatibilizar el tiempo de examen con esa exigencia de que el examen tenga validez curricular. Y además hay algo más. Podría ser deseable que el examen tuviera distintas partes, distintas componentes, distintos tipos de preguntas que permitieran beneficiar por igual o perjudicar por igual en todo caso a estudiantes que tienen estilos competenciales distintos. Algunos, por ejemplo, son buenos comunicadores, son buenos escribiendo, desarrollando sus respuestas. Otros tienen las cosas claras, pero no son tan buenos escribas, no son tan buenos comunicadores, y en ese caso un ítem de multiple choice resulta beneficioso. Pero además también tendríamos que procurar no solo barrer, cuando yo antes hablaba de muestra, no solo me refería a una muestra de temas, sino también a una muestra de qué queríamos que pudieran hacer con esos temas. Queríamos que pudieran, no sé, definir conceptos, queríamos que pudieran utilizar distintos lenguajes más o menos formales, queríamos que pudieran
llevar a cabo procedimientos, queríamos que pudieran argumentar, queríamos que conocieran cualidades o propiedades de ese ente, de ese concepto sobre el cual trabajamos. Bueno, todo esto también hay que recogerlo a través de un examen. Y por último, sería importante que el examen también nos diera información sobre, en el proceso de construcción del conocimiento, hasta dónde llegó cada estudiante, dónde ese proceso se interrumpió. A ver, a mí por ahí me gusta, esto reconozco que está atravesado por lo que es la matemática. La matemática tiene un carácter acumulativo y entonces el proceso de aprender matemática por ahí se puede asimilar a subir un cierre por su cremallera. Si el cierre zafa en un diente por el carácter acumulativo de la matemática, y por ahí es difícil que de ahí para arriba el cierre vuelva a subir, queda como descarrilado. Entonces, el examen está bueno si es una herramienta que nos permite decir hasta dónde llegó cada estudiante. Obviamente, esto implica, como dije antes, conciliar muestra con tiempo. Y como los tiempos son limitados, la posibilidad que nosotros hemos explorado y con la que estamos más o menos satisfechos, nada es perfecto en este mundo, es una combinación de ítems de multiple choice, de selección múltiple, ítems que podríamos llamar de respuesta corta, que hay plataformas que permiten hacerlo muy bien, donde el estudiante solo tiene que dar una respuesta, contestar en el caso nuestro con una palabra o con un número, y también ítems abiertos, donde tiene que hacer una producción, un desarrollo. En línea con lo que decía antes, que yo no descuidaría al hablar de evaluación el introducir una línea de trabajo sobre los exámenes para tomar mejores exámenes, quería compartir con ustedes, y con esto sí prometo que termino, algunos ejemplos de los ejercicios que nosotros utilizamos, no porque sean maravillosos, sino para dar imagen más clara de lo que efectivamente hacemos en este tren de compartir una conversación y una experiencia con colegas. Primero quiero mostrarles una variante de ítem de respuesta múltiple que a nosotros nos ha dado buenos resultados. Quienes no sean de matemática, por favor, despreocúpense del contenido porque no es acá lo que importa. Este ítem, por ejemplo, habla de un cierto objeto matemático que se llama función, que está modelando una situación de crecimiento de un río aguas abajo cuando se abre una compuerta. Y lo que el ítem dice es que se quiere calcular cuánto tiempo después de abierta la compuerta el nivel de agua en determinado lugar empieza a subir. Y propone dos procedimientos para hacerlo, el procedimiento 1 y el procedimiento 2. Y el ítem no le pide al estudiante que haga él el procedimiento, sino que le pregunta cuál o cuáles de estos dos procedimientos es correcto para responder la pregunta que se quiere responder. Es un formato de ítem de respuesta múltiple exigente, porque tiene algo de metacognitivo, lo pone al estudiante en posición de tener que evaluar procedimientos, pero que nos ha dado buenos resultados. Siguiendo con el mismo ejemplo, este es otro formato, la situación es más o menos la misma, pero ahora dos técnicos en hidrología hacen distintas afirmaciones. Uno dice, el río va a empezar a crecer 5 horas después de que se abre la compuerta, el otro dice que 13 horas después el nivel de agua va a ser el mismo que en el momento de abrirla, y la pregunta que se le hace al estudiante es quién o quiénes de estos dos personajes tiene razón. También esto lo obliga a analizar afirmaciones. Y un tercer formato alternativo, siguiendo con el mismo ejemplo, es en esta misma situación, una técnica en hidrología hizo algunos cálculos, esos cálculos le dieron 12, calculó una de las cosas, bueno, ¿qué calculó esta técnica? Esto como ejemplos que a nosotros nos han reportado beneficios de ítems de respuesta múltiple. Los ítems de respuesta corta a los que yo me refería son estos, se ha corrido un poco la imagen en la conversión del archivo,
También hay una situación de contexto real, alguien que va por una bicisenda, se presenta ahí un gráfico y se le pregunta al estudiante cuánto tardó este personaje en ir desde tal lugar a tal otro y cuántas cuadras recorrió desde que empezó el paseo hasta que llegó a la casa del novio, y el estudiante tiene que contestar simplemente tardó tantos minutos, recorrió tantas cuadras. Es un ejercicio, un ítem, un problema de respuesta puntual y corta. Y un ejemplo, para terminar ahora sí, de ítem de respuesta abierta, es este, se le da al estudiante una situación problemática más amplia. Esto dice que un sensor ubicado en el mar a cierta distancia de la costa detecta una ola de tsunami que evoluciona, bueno, según ciertas características, y se le hacen una serie de preguntas donde sí tiene que construir la respuesta. En el ejemplo anterior, la respuesta, el ejemplo de respuesta construida corta también tiene que construir la respuesta, pero no la tiene que desarrollar. Fin, hasta aquí llegué. Me disculpo por haber hablado tanto y agradezco infinitamente la escucha y la paciencia. Y bueno, Muchísimas si quieren, gracias, Omar, por tu presentación. Fue muy clara. El concepto de la idoneidad didáctica se nota que es un concepto muy interesante para reflexionar sobre nuestras prácticas y también para evaluarlas. Ahora los invitamos a todos ustedes a realizar las preguntas que tengan. Los invitamos, por favor, a activar la cámara y el micrófono. Yo ahora voy a ver si estoy con problema de conexión, si también la puedo activar. A aquellos que se animen cuando realicen las preguntas, y si pueden, por favor, activar la cámara y el micrófono. Si tienen algún problema de conexión, no pasa nada, los leemos en el chat también. Bueno, yo los también escuchamos. activé la cámara, veamos si funciona. Recuerden que aunque yo sé que esto fue un monólogo, es un encuentro entre colegas. Por lo tanto, comenten o pregunten lo que quieran y podré compartir una respuesta si es que tengo o no. ¿Alguno que quiera compartir? ¿Alguna pregunta? Están callados hoy. Acá Francisco, te escuchamos. Hola, mucho gusto, Omar. Mi nombre es Francisco de Cono. Hola, Realmente Francisco. te felicito. Me has dejado aplastado preguntándome cuántos errores cometo. Dime, ¿cómo vos decís que llegaron en una evolución de una insatisfacción hasta ir elaborando, cambiando enfoques, etcétera? Y asumo que la información de esa insatisfacción lo da la propia respuesta de los estudiantes, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo se formó esta evolución? O sea, ¿y los cambios, con qué velocidad tu experiencia te dice que conviene implementarlos? Agradezco la pregunta y a ver por cómo empiezo a contestarla. En realidad, en mi caso se dio una coyuntura que a mí me benefició. Yo hablé al principio de una insatisfacción y de una preocupación que yo venía teniendo como docente de escuela secundaria, sobre todo en los últimos años, docente del ciclo básico común en la UBA también, ni que hablar de esa experiencia de alcance masivo cuando formé parte de la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa de la provincia, porque eso me daba como una fotografía a una escala enorme. A esa preocupación yo le fui encontrando vueltas personales que básicamente, vueltas personales está mal dicho, vueltas
artesanales, diría, porque no las hice solos, pero fueron artesanales a escalas más pequeñas, que tenían que ver con dos cosas. Primero, anteponer los problemas a la teoría. O sea, que el punto de partida no fuera una exposición teórica, sino un problema que los estudiantes tenían que resolver con los recursos de los que dispusieran. Y segundo, que los estudiantes trabajaran la mayor parte posible del tiempo en grupos, y en grupos, retomando lo que dije en la vertiginosa presentación previa, en grupos homogéneos en cuanto a saberes previos y ritmos de aprendizaje. Por ahí empecé, y así trabajé un tiempo. En el año 2010 me convida la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de 3 de Febrero a, en principio, asesorar pedagógicamente y desde ese lugar coordinar la cátedra de matemática del ingreso, porque la Secretaría Académica tenía la misma insatisfacción y la misma preocupación que yo tenía. Es decir, lo que se venía haciendo en las aulas de matemática tenía este mismo esquema que yo describía, o sea, una clase expositiva, teórica, magistral, los alumnos tenían un ejercitario y sobre ese ejercitario después resolvían ejercicios y problemas, y eso, amén de que yo ya había pasado por ahí y no estaba satisfecho, a la Secretaría Académica eso no les satisfacía y le estaba haciendo ruido porque sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, el secretario académico de la UNTREF interviene mucho y muy directamente en esas cuestiones, sus concepciones iban para otro lado. Entonces, me convidan a participar desde ese lugar. Lo primero que hacemos es un diagnóstico que implicó primero hacer una encuesta masiva a los estudiantes que en ese momento, cuando yo todavía no formaba parte de la experiencia, estaban transitando el ingreso. Hicimos una encuesta a gran escala, respondieron unos 800 estudiantes. Sobre esa encuesta se hizo un análisis factorial para detectar factores que explicaran los distintos tipos de respuesta. Hicimos grupos focales con estudiantes a los que les había ido muy bien en los exámenes, a los que les había ido muy mal, estudiantes del turno mañana, estudiantes del turno noche. Hicimos también una encuesta con los docentes que formaban parte de la cátedra en ese momento. Hubo un traspaso articulado de responsabilidades entre el coordinador anterior y yo, que venía a coordinar esa cátedra, y también tuvimos reuniones con el coordinador. A partir de todo esto hicimos un diagnóstico. El curso de ingreso a la Universidad Nacional de 3 de Febrero se imparte los primeros cuatrimestres. Entonces, el primer cuatrimestre hicimos ese diagnóstico, yo procesé lo que surgía de todas esas fuentes de información, y en el segundo cuatrimestre hicimos una capacitación a los profesores de la cátedra que en ese momento no estaban enseñando en el ingreso, porque el ingreso es cosa del primer cuatrimestre de cada año. En esa capacitación fuimos abordando, por supuesto con más tiempo, algunas de las cosas que hoy puse casi a la manera de título. Y al año siguiente se inició la experiencia. Una de las condiciones que yo planteé en la Secretaría Académica es que la experiencia era inviable si no podíamos tener una reunión mensual de cátedra. Voy a decir una cosa que a lo mejor es antipática, pero que a mí me parece que es clave en estas cuestiones. Esa reunión no podía ser voluntaria, tenía que ser obligatoria y por lo tanto tenía que ser remunerada. O sea, era tiempo de trabajo docente. Esto fue aceptado, esto se mantiene hasta el día de hoy. Mientras dura el ingreso el primer cuatrimestre, tenemos una reunión intensa, mensual, de cátedra, donde vamos trabajando sobre estas cuestiones, sobre cómo hacerlas mejor. El primer año las cosas salieron más o menos. Algunos docentes
¿cómo decirlo? No se sintieron cómodos con la propuesta, no se sintieron cómodos y dejaron de pertenecer a la cátedra. Esto debo decirlo porque así fue. Es una experiencia que sabemos que es difícil porque saca al docente del lugar de explicador. Nuestros profesores no dan clase ni en el pizarrón clásico ni en una pizarra digital ahora. Los estudiantes trabajan casi todo el tiempo en grupos de entre 4 y 6 estudiantes con un material de estudio que fue diseñado para ese fin, y el profesor acompaña el trabajo de los distintos grupos. Algunos colegas no se sintieron cómodos con este formato, es entendible, no tenían por qué adherir a él, y desde 2010 hasta ahora se ha ido consolidando un equipo estable, en el que no hay magia. Afortunadamente la Secretaría Académica nos dio tiempo. Si la Secretaría Académica hubiera mirado los resultados de ese primer año, por empezar me hubiera cortado la cabeza a mí, y por seguir quizá también a los docentes, pero no fue ese el posicionamiento. Nos acompañó mucho. Acompañó quiere decir poniendo el cuerpo el secretario académico en esas reuniones de cátedra, y bueno, nos dio tiempo, y a partir de 2012 las cosas empezaron a mejorar, y en el camino hemos hecho infinidad de cambios y ajustes en muchísimas cosas, incluyendo el modo de evaluar. No sé si arrimé el bochín a lo que vos preguntabas, Francisco. Muy claro, y me parece requirió apoyo, requirió tiempo y aguantar parte que aparecieran los resultados. Sí. Así es, sí. De magia, nada. Nada. Gracias. A vos por la pregunta. Acá tenemos otra pregunta de Silvia Ramos. ¿Qué cambios, si los hubo, tuvieron en esta práctica que comentás con la llegada de la virtualidad? No sé si Silvia quiere agregar algo más. No, Malvina, lo dijiste muy bien. O sea, yo quería saber si Omar, con este plan tan interesante que cuenta, que bueno, él acaba de decir que empezó en 2010, y bueno, si en esta parte en la cual todo pasó a la virtualidad, que tuvieron que implementar algún cambio, tuvieron que resignar alguna cosa de la que estaban haciendo o modificarla. No sé si fui clara, Omar, con la pregunta. Clarísima, Silvia. Logramos preservar muchas cosas. Una cosa que a nosotros nos inquietó desde el año pasado, porque este año nos encontró mucho más armados, pero el año pasado fue de golpe. El ingreso llevaba 2 semanas de desarrollo, y de golpe hubo que pegar el salto a la virtualidad a como se pudiera. En ese momento la UNTREF ni siquiera tenía una plataforma preparada para esto. La tenía para un TREF virtual, pero no para un TREF presencial. Nosotros en ese momento, ya este año es distinto, usamos la plataforma de la universidad, pero en ese momento recurrimos a Classroom, que es la herramienta que nos permitió resolver la cuestión lo más rápidamente que se podía, y nuestra principal preocupación era cómo preservar el trabajo grupal, porque para nosotros eso es irrenunciable. Los estudiantes tienen que trabajar en grupo sincrónicamente casi todo el tiempo que dura la clase, con ese material de estudio del que hablé antes. ¿Cómo hemos resuelto eso? Bueno, incrustando en la plataforma de la UNTREF lo que llamamos una sala general de videoconferencia, Jitsi, Meet, Zoom, lo que sea, donde se reúne toda la comisión cuando es necesario, y muchas salitas de videoconferencia que llamamos salas grupales, donde el profesor, en función de cómo van avanzando los estudiantes, por esto de los ritmos de aprendizaje que yo mencionaba antes, el profesor, va derivando y reagrupando a los estudiantes de entre 4 y 6. En cada una de esas salitas hay entre 4 y 6 estudiantes, trabajando entre sí. El profesor recorre esas salitas, cuando es necesario los llama a la sala general. Eso lo pudimos preservar.
El año pasado, por razones que no vienen al caso explicar, no nos fue necesario tomar examen. La institución decidió no hacerlo porque la cantidad de estudiantes que sobrevivieron al ingreso 2020 en condiciones que fueron muy difíciles para nosotros, pero para los estudiantes también, por muchas razones, no solo por las estrictamente académicas, o sea, razones familiares, razones laborales. Los que llegaron al final del cuatrimestre se merecían ingresar y esa fue la decisión. Este año, el primer parcial que tomamos, decidimos apartarnos del formato que yo acabo de describir con 3 tipos de preguntas y fuimos por el lado de un examen de multiple choice, con estas características. Ítems de multiple choice, voy a tomar agua porque me estoy trabucando, que en realidad, como me dijo un colega español, son ítems abiertos disfrazados de multiple choice. Es decir, el estudiante para poder contestar tiene que hacer determinados desarrollos, si no, no tiene modo de identificar la respuesta. Y nos dio un buen resultado porque nos permitió no perder validez curricular, es decir, barrer una cantidad importante de temas, una cantidad importante de competencias y también poder devolverle al estudiante donde su proceso está un poco empantanado. Nos dio resultado, probablemente persistamos, aunque no descartamos incluir algún otro tipo de ítem en los exámenes. O sea, en síntesis, preservamos el trabajo en grupo, que para nosotros era muy importante, y cambiamos, al menos en lo que respecta al primer examen parcial, la modalidad de examen. No sé si iba a eso tu pregunta, Silvia. Sí, muchas gracias, Omar, muchas gracias. A vos. Perfecto, acá tenemos otra pregunta de Mariela y quizás con esto, si no hay más preguntas, vamos cerrando, así terminamos a tiempo. Mariela pregunta, ¿cómo manejás el exceso de contenido que en general se intenta meter en las materias de ciencias básicas? Porque estos métodos en general requieren recortar contenido. No sé, Mariela, si querés agregar algo más. No, si está clara la pregunta, creo que prefiero escuchar a Omar. Está muy clara la pregunta. Lo primero que me sale decirte es te acompaño en el sentimiento. Sé muy bien de qué hablas. No doy ciencias básicas, así que no. Bueno. Pero me interesa el tema. Está bien, lo ves con preocupación. Sí, con las ciencias básicas, primero hay un problema que tiene que ver con la propia lógica de las ciencias básicas, que es este carácter acumulativo que tienen. O sea, realmente yo no puedo hablar de otras ciencias. Ante todo, aclaro que entiendo perfectamente la pregunta y yo también hablo de ciencias básicas, ciencias duras, ciencias blandas, pero es una nomenclatura que internamente me hace ruido porque me parece que las ciencias son ciencias, qué sé yo, son todas importantes, pero entiendo de qué estamos hablando. Estas ciencias tienen ese carácter acumulativo que hace que, por ejemplo, es muy difícil, casi diría imposible, enseñar las uniones químicas si previamente no enseñamos los átomos y las moléculas. Hay una cosa acumulativa que implica un orden y esa estructura nuestros programas en un punto la tienen. Entonces, el asunto es hasta dónde tenemos que llegar. Porque si tenemos que llegar hasta, no sé, las uniones químicas, y por ahí si no lo vieron en una materia previa, y vamos a tener que pasar por el átomo, por las moléculas, y todo eso lleva tiempo. En todo caso habrá que ver cómo redistribuir en distintas materias. Esto por un lado. Por otro lado, retomo algo que dije. Tenemos que inscribir nuestra materia
humildemente en el horizonte de la carrera. Y cuando inscribimos la materia en el horizonte de la carrera, nos encontramos con que se vuelve indispensable dialogar con colegas, distribuir responsabilidades y establecer prioridades. Distribuir responsabilidades, ¿qué quiere decir? Bueno, a lo mejor en física 1, química 1, análisis 1 o lo que sea 1, no se puede enseñar todo lo que se venía enseñando si queremos ir hacia una propuesta de aprendizaje más idónea. Porque por otra parte, la contraparte, ¿cuál es? Si la propuesta no es idónea, los estudiantes no van a aprender. Entonces nos vamos a quedar en algún punto contentos. Ese fue una de las fuentes de esa insatisfacción personal que yo mencionaba. Me quedo contento porque di todo el programa, pero si los estudiantes no pueden hacer nada con todo eso, pueden hacer muy poco, bueno, no sirvió mucho. Entonces, conversar con colegas quizá implica repartir responsabilidades, pero entablando conversaciones serias con los colegas, porque una cosa que empezamos a descubrir cuando dialogamos con colegas, en nuestro caso ingreso con grado, por ejemplo, para seguir con la experiencia desde la cual yo mismo decidí hablar hoy, y vamos a encontrar que hay cosas que enseñamos repetidas, porque nunca se terminan de aprender. Entonces, a lo mejor vale la pena invertir más tiempo una vez y que los estudiantes las aprendan y descargar un poco el programa de la materia que sigue. Ahora, todo esto solo lo podemos saber conversando con colegas. Y otro aspecto de ese diálogo es, bueno, ¿y un profesional de esta carrera en la que yo estoy enseñando? ¿Qué de esto necesita y para qué? Ahí hay otra conversación que a los profesores que tenemos una fuerte matriz no profesional, como es mi caso, tengo una matriz, digamos, disciplinar, por llamarla de alguna manera, nos cuesta mucho. Es el diálogo con colegas que son del palo de la profesión para la que estamos formando estudiantes. Bueno, ¿qué es lo que realmente necesitan? ¿De la matemática qué? ¿De la física qué? ¿De la química qué? Esos dos diálogos, creo yo, que pueden permitirnos aliviar programas. Y además, hay algo que también es cierto, que si el proceso se encara de manera idónea desde el principio, llega un punto en que se acelera. Y por otra parte, cuando en el aula trabajamos, y ahora vuelvo a hablar de matemática y a lo mejor esto nos sirve en otras disciplinas, trabajamos con grupos que son bastante homogéneos desde el punto de vista de los ritmos de aprendizaje de quienes los conforman, se pueden tomar decisiones diferenciadas. O sea, nosotros no invitamos a los estudiantes a saltearse cosas. Al contrario, los invitamos a que respeten su propio proceso y a algunos les lleva más tiempo. Eso quiere decir que a lo mejor un cuatrimestre les resulta insuficiente y tienen que hacer una cursada que la universidad les ofrece en condiciones particulares en el segundo cuatrimestre, como una extensión de los tiempos. O, por ejemplo, en comisiones y carreras donde históricamente las dificultades son muchas, hemos conseguido, lo cual involucra, y estoy hablando de idoneidad ecológica, involucra cuestiones financieras de la universidad. Hemos conseguido que en vez de haber un profesor de matemática en el aula, haya dos, porque eso permite una atención más cuerpo a cuerpo de las dificultades de los estudiantes que tienen dificultades. Tenemos un sistema igualmente institucionalizado de clases de apoyo y consulta, que no son una clase donde el estudiante va a hacer una pregunta porque tiene una duda. Son clases donde también trabajan en grupo, son una extensión del horario de cursada, porque hay estudiantes que necesitan más tiempo. Entonces, todas estas variables, conversar con colegas de las disciplinas y o de la profesión, pensar en la posibilidad de que haya más de un docente acompañando a estudiantes con muchas dificultades, institucionalizar un sistema potente de clases de apoyo y consulta, dar la posibilidad a los estudiantes de ver, bueno, cuánto lograron avanzar mientras dura la materia. No llegaron, reflexionemos juntos
acerca de la necesidad de que se den más tiempo, les damos otra posibilidad, no sé, un mes más, un bimestre más. Todo esto se puede poner a jugar a la hora de pensar los programas. Para descargarlos, si es que están recargados, o no, para darle al estudiante que lo necesite mayor acompañamiento o más tiempo. No necesariamente la solución es descargar el programa. Muchas veces sí. Creo que levantó la mano también Francisco, no sé si nos queda un ratito. De mi parte, sin problema, por supuesto. Fueron muy generosos escuchándome hablar 1 hora y pico, así que... Tal vez me decís a mí, ¿no? Porque hay otro Francisco por ahí, Mariela. No, Malvina. sí, te digo, sí, está levantada tu mano, Francisco. Bueno. No, me interesa mucho el tema del tiempo, porque yo, Omar, doy en posgrado, y uno de los problemas que existen es que el tiempo, la dedicación sincrónica es muy acotada, y dentro de la maestría, que es lo que doy, se considera tiempo fuera del aula. Pero para individuos que están trabajando, son profesionales, son colegas que están trabajando, circunstancias emocionales, laborales, familiares, etcétera, lo cual, o sea, cuando hablamos de tiempo, yo pienso siempre en el tiempo sincrónico más un tiempo adicional que le podemos dar, ese apoyo que vos decís, ¿no? Pero me interesa un poquito el tema de, sobre todo el tiempo extraáulico, el extrasincrónico. Bueno, a ver, el tiempo extra sincrónico también es un problema. A ver, yo dentro de la UNTREF coordino la cátedra de matemática y metodología para su estudio del ingreso, doy clase en una licenciatura en educación secundaria donde nuestros estudiantes son profesores de escuelas secundarias y doy clase en una especialización en docencia universitaria donde nuestros estudiantes son docentes universitarios. Diría que en los 3 niveles, en el ingreso, en el grado y en el posgrado, y aún en tiempos de presencialidad, hay una dificultad que en el ingreso por supuesto es mayor, con la disponibilidad y el uso del tiempo extra clase. O sea, esto en la presencialidad también nos pasa. Se ha instalado, y a mí me preocupa, la verdad que me preocupa mucho, me voy a detener un poquito en la pregunta. Por supuesto, los colegas que deseen retirarse, no me ofendo, sé que estamos excedidos en el tiempo, pero me quiero detener un poquito en tu pregunta, Francisco, porque tiene aristas que a mí también me preocupan. Me parece que se ha instalado una idea que dicho a lo bruto podríamos poner en estos términos. Parecería que para ser un estudiante universitario alcanza a concursar. O sea, tenemos cada vez más estudiantes que nos dicen que el único tiempo de que disponen es el de la cursada. Bueno, eso es un problema para la universidad. ¿Se puede formar un profesional solo con cursadas? Mi respuesta es que no. Disculpen, soy categórico en ese punto. Me parece que se necesita de un tiempo adicional. Y voy a retomar, yo cité durante mi presentación a un didacta contemporáneo, no un didacta del siglo XIX, Yves Chevalard, un didacta francés contemporáneo, que escribió una gran obra que no los invito a todos y todas a leerla porque habla de didáctica de la matemática concretamente. Pero la obra se llama Estudiar matemática, el eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje. Y una de las tesis centrales de Chevalard en esa obra es que hemos perdido el rumbo y lo hemos perdido mal, porque hemos terminado por creer que lo que provoca aprendizaje es la enseñanza. Y él dice, error,
La enseñanza es un auxiliar para el estudio y lo que provoca aprendizaje es el estudio. Si el estudiante no estudia, miren ustedes qué paradoja, estudiantes que no estudian, por mucho que nosotros mejoremos nuestras estrategias de enseñanza, y lo tenemos que hacer, por mucho que nosotros mejoremos nuestras estrategias de evaluación, y lo tenemos que hacer también, los estudiantes no van a aprender. Porque para aprender hay que estudiar. Y habrá que ver qué quiere decir estudiar en cada disciplina. Pero de lo que no hay duda es de que ese estudiar, o al menos yo no tengo duda, es de que ese estudiar no es solo y únicamente lo que tiene lugar durante una cursada. Pero esto, Francisco, nos pasa con mucha intensidad en el ingreso, porque los estudiantes a veces vienen con malos modelos, según la escuela secundaria por la que hayan transitado, modelos de una flexibilidad, por usar una palabra elegante digo flexibilidad, pero una laxitud donde todo vale. Entonces, cuesta que entiendan que no alcanza el horario de cursada. Parte de esa reflexión que hacemos en ese taller donde trabajamos sobre cuestiones más de tono afectivo, tiene que ver con esto, con hacerles notar, bueno, el horario de cursada no alcanza. No alcanza. Yo entiendo, tenés problemas familiares, tenés problemas laborales. A lo mejor no es el año para que puedas intentar la carrera universitaria. Tal vez sea así. Y lo decimos bien, no es una cosa agresiva, no se trata de eso. No se trata de eso. Pero te quería decir que a veces advertimos lo mismo entre los estudiantes de la licenciatura en educación secundaria, que son docentes en actividad, y advertimos lo mismo en el posgrado, que son docentes universitarios en actividad. Tampoco tienen tiempo para hacer... Estudiar ahí consiste más bien en hacer trabajos, y tampoco tienen tiempo. Nos tenemos que llamar, me parece, colectivamente a la reflexión respecto de qué estamos haciendo. Porque fíjense una cosa curiosa, y voy a parar acá con la respuesta porque la estoy alargando mucho. Una cosa que a mí me parece curiosa. A veces, en nombre de la diversidad y los ritmos distintos y cierta inclusión con la que yo estoy de acuerdo, pero se la puede malentender, como es el caso de lo que voy a decir. Y bueno, si el estudiante no tiene tiempo para estudiar, bueno, entendemos su situación y buscamos la manera de aprobarlo igual. Ahí estamos priorizando un derecho individual sobre derechos colectivos y sociales. O sea, el estudiante va a ser profesional. Su derecho personal a seguir estudios universitarios, aunque no tenía tiempo, fue preservado. ¿Y los derechos sociales qué? Los derechos sociales, en el sentido de poder ir a un médico, consultar a un arquitecto o contratar un contador, y que el tipo o la tipa sea confiable. Que yo, que no sé de eso, pueda confiar en él. Esos derechos son sociales y colectivos. Si anteponemos derechos individuales a derechos sociales y colectivos, otra vez, creo yo, equivocamos el camino. Nos hace daño, socialmente nos hace daño. No sé si la pregunta iba... Muchísimas gracias. Coincido contigo totalmente. Lo cual no hace más que aumentar los problemas que ya tenemos, ¿no? No es que nos facilite nada. Creo que levantó la mano Patricia, y ya si les parece con eso vamos cerrando ya. Patricia, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. ¿Cómo te va? Hola Omar, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Bueno, Patricia, yo encantado. soy colega, pues soy profesora de matemáticas con más o menos una recorrida como la tuya y con las mismas preocupaciones que vos nos mostraste. Te agradezco para empezar toda tu exposición. La pregunta que te quiero hacer concretamente es los cambios que ustedes notaron con esta forma de trabajar, que entiendo que lo que ustedes hicieron es guías que dispararán la teoría desde problemas para introducción y que ellos tienen como que estudiar solos, habrá definiciones y propiedades a las que deberán arribar desde la necesidad, desde un problema que lo dispara y desde ahí
Supongo que esa guía los irá llevando por ejercicios donde tendrán que asentar eso que se expone y el docente va a ir acompañando en ese camino. Suponés bien. Supongo bien, bien, de acuerdo. El tema es, ¿qué cambios formales observaron en los alumnos en las evaluaciones que fueron tomando? Es decir, ustedes sienten, entiendo que si seguís en esta línea, las evaluaciones han mejorado en calidad. Mi mayor preocupación, siempre le digo a mis alumnos, no es que aprendan más matemáticas, sino que aprendan a pensar, apelo a la metacognición, al desarrollo del pensamiento. Así que en mis clases particularmente siempre promuevo, recién puse, ¿no? Cambiar la pregunta de cómo se hace, que es lo único que quieren, una receta de cocina, y yo les digo que si la matemática se resuelve en una receta de cocina, ojo porque también en las recetas de cocina hay un orden en las cosas, pero terminaríamos batiendo huevos, luego el aceite, por último la harina tamizada y sale todo, parecería. Entonces, bueno, lo que me gustaría saber es, concretamente, es qué observaron en las evaluaciones que los llama a pensar que van bien. Yo creo que es el camino, es muy difícil, porque en las materias de grado es diferente. Yo trabajé en ingresos, trabajo en grado, el ingreso tiene un diferente objetivo al de grado, y en el grado hay que formalizar de alguna forma. Hay que formalizar más porque estamos formando profesionales, como vos decís, y no podemos sacar gente con patas rengas porque si no los aviones se caerían. Y entonces, bueno, obviamente los objetivos son distintos. Entonces, ¿qué vio grado en lo que ustedes hacen en ingreso? A ver, grado está viendo alumnos que vienen mejor preparados porque pueden pensar más, porque estudian más, que sería lo que debería promover el ingreso para que lleguen. Yo digo que crezcan, porque yo también trabajo en colegios secundarios, trabajé en último año, hasta el año pasado que decidí, ya me jubilé, así que decidí dejar, pero la verdad que promovía eso en mis alumnos, el que crezcan, el que puedan solos hacer, pero eso supone un compromiso que hay que promover. Entonces, bueno, querría saber esto, sí. No sé si fui clara con lo que te quiero preguntar, es realmente que... Sí. Pero... Yo creo que sí, y mi respuesta va a tener varios aspectos. Por un lado, la primera dificultad para implementar esta propuesta que podríamos describir como correr al docente del pizarrón o evitar lo que Rancière, en un libro que sí les recomiendo a todos y todas, que se llama El maestro ignorante, llama El orden explicador. La primera dificultad, por supuesto, la tenemos nosotros mismos como docentes, la tuvo el equipo docente porque decía, esto no va a funcionar, los estudiantes no pueden seguir un material por sí mismos. En ese sentido es muy interesante lo que dice Rancière en el orden explicador, porque dice, ¿y por qué la explicación oral? O sea, el estudiante no puede solo con lo que va leyendo en un texto. ¿Y por qué sí va a poder con la explicación de un explicador? ¿No será que también requiere un explicador que explique lo que el explicador explicó? Y así recursivamente hasta dónde. ¿Y esa ficción quién la instaló? Y muy provocadoramente, dice Rancière, la instalaron los propios docentes, porque eso da poder. Creer que que mi explicación es indispensable para el estudiante, a mí me da poder. Entonces, el primer trabajo fue darle tiempo al equipo docente para que fuera viendo que los estudiantes por ahí pueden. Otro actor que se resiste a esto es el propio estudiante, vos lo dijiste, el estudiante quiere que le digas cómo. Entonces, el primero y segundo año de la experiencia con docentes poco convencidos y estudiantes que se resistían, y se nos iba como medio cuatrimestre en esas discusiones con los estudiantes. Como los docentes ahora adhieren a la propuesta, pero no adhieren como se adhiere a un dogma,
sino que adhieren porque han podido implementarla y ven que resulta, logran persuadir, no digo que a todos los estudiantes, pues imaginan que nosotros trabajamos con entre 1.200 y 1.800 estudiantes cada año, de ninguna manera estoy hablando de todos, pero logran persuadir más rápidamente de que esta metodología les puede ser de utilidad. Y lo que nosotros percibimos es que no hay... Primero, la modalidad permite que el docente se vincule humanamente con los estudiantes. Se vincule porque los está acompañando y los estudiantes saben que los está acompañando. Y el docente tiene mucho registro de por dónde anda cada estudiante, por dónde anda cada grupo, con quién le conviene trabajar. Las devoluciones de las evaluaciones son devoluciones que capitalizan ese mismo registro. Y cuando se establece ese vínculo, disminuye, no desaparece, pero disminuye la posibilidad de la queja por la queja misma de parte del estudiante, o del malestar o del descontento, que en la otra propuesta, con el formato clase teórica seguida de clase práctica, era recurrente. Los estudiantes se quejaban mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Aun cuando desaprueben, y los porcentajes de aprobados son muy variables según turnos, según carreras, según comisiones, y en algunos casos hay muchos desaprobados, aun cuando desaprueben, muchos estudiantes, de ninguna manera digo que todos, pero sí muchos, aceptan las razones por las cuales no han conseguido aprobar. En cuanto a tu referencia al grado, y soy un privilegiado, porque la Secretaría Académica, que empezó promoviendo un cambio en el ingreso, que es el que hice yo, fue un poco después por un cambio en el grado para ponerlo en línea con esta misma metodología, llamémosle así. Ahora estoy hablando del grado en matemática. Veo que me preguntás cuántos alumnos por docente. También es muy variable, tenemos muchas comisiones. Tenemos comisiones donde hay entre 50 y 60 alumnos por docente, y tenemos comisiones donde hay 20. Al menos en el inicio. A lo largo del cuatrimestre hay desgranamiento porque hay estudiantes que por distintas razones desertan. Algunas de las razones a lo mejor somos nosotros mismos. No sé si respondí a la pregunta o me fui para otro lado. Bueno, perfecto. Si les parece, ya vamos cerrando. Les pedimos disculpas por habernos retrasado un poquitito, pero saben que estas instancias son muy importantes, de diálogo entre colegas, de compartir experiencias. Eso era lo que buscaba, a eso buscábamos apuntar. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos ustedes su participación en este conversatorio y también en los otros conversatorios que dictamos como parte del ciclo. Y recuerden, bueno, que este encuentro lo van a poder encontrar grabado en el portal docente, y le agradecemos muchísimo, pero muchísimo a Omar por la claridad de su presentación, por compartir una experiencia tan enriquecedora. Muchísimas gracias, Omar. En realidad, no tengo palabra porque la palabra es gracias, pero para mí es valiosísimo tener esta posibilidad de que una experiencia que obviamente yo quiero mucho y que me compromete en cuerpo y alma, se ponga a conversar con otras experiencias, incluso con experiencias de otras disciplinas, lo que a mí siempre me parece fascinante. De manera que de verdad el agradecido soy yo, y espero que se haya vivido así, como un compartir en condiciones de horizontalidad, aunque yo, por el rol que me tocó en el encuentro, hablé más que los colegas. Pero muchas gracias, realmente. Y a vos, Malvina, por propiciar, por organizar, por sostener, por preocuparte de que no hubiera problemas ni tecnológicos ni de otra índole. Gracias. No, muchas gracias, Omar, y muchas gracias nuevamente a todos ustedes por su participación.